en esta computadora. Bueno, entonces, hoy, vuelvo a repetir, hoy es 22 de abril, hoy es el Día de la Tierra, me acaba de informar San Google recién, mostrándome cómo se van derritiendo los hielos continentales, así que una noticia maravillosa para empezar el fin de semana, ver cómo se derriten los hielos continentales, y bueno, y decirles que estamos en un momento del cuatrimestre muy importante. ¿Por qué? Porque la semana próxima va a ser nuestra primera clase presencial. Es decir, nos vamos a encontrar el viernes, ahora ya les digo, ya lo anuncio, el viernes, espérenme, que no recuerdo cuál de las dos aulas es, el viernes 29 nos vamos a encontrar, ya les digo, la comisión 1, que es la que cursa conmigo, igual vamos a estar algunos al lado de los otros, o sea que el que se equivoque de comisión va a la casa del vecino. La comisión 1 va a estar en el aula 211, y la comisión 2, que es la que cursa con Cecilia, va a estar en la comisión 212. Entonces, el viernes 29 nos encontramos en Piñeiro, aula 8 de la mañana, aula 211, comisión 1, aula 212, comisión 2. Y lo que le tenemos para decir, ¿alguien iba a hablar? Yo. ¿Es cuerpo A o cuerpo B eso? Según tengo entendido, es cuerpo A. ¿Sí? Las 200 son cuerpo A, si no me equivoco, porque el otro día fui y me equivoqué. Entonces, la verdad que no me acuerdo. A la tarde tengo en las 5, que sé que es el primer cuerpo. Me parece que igual es el segundo. Igual esa entran y lo averiguan. Claro, me parece que es las 200 son el segundo cuerpo. Me parece que es en el cuerpo. El segundo piso. Sí, el segundo piso del segundo cuerpo. Sí. Y espero que el segundo edificio. Claro, espero que sean aulas grandes porque somos muchos. Lo otro que les vamos a decir es grande esa, Macarena. ¿Vos la conocés ya? Sí, porque yo curso en la 211 y la 204. Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos a un aviso que es muy importante. Nos decían los estudiantes ayer que en este momento el uso del barbijo es optativo. Les decimos que para desarrollo motor el uso del barbijo es obligatorio. ¿Sí? Sabemos que hay un protocolo y nosotras también vamos a proponer nuestro propio protocolo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tienen que ir con barbijo y que lo vamos a tener puesto mientras que dure la clase. Después lo que ustedes hagan en el patio, en el medio de transporte, es una cuestión que ustedes decidirán y los lugares donde ustedes accedan decidirán. En un lugar cerrado donde vamos a hacer tantos, vamos a usar todos el barbijo. Entonces, si tienen la posibilidad, lo avisan por el grupo de WhatsApp y les dicen, nos encontramos, desarrollo motor turno mañana, nos encontramos la semana próxima, 29, para la primera clase presencial con barbijo. Con barbijo, y lo vamos a tener puesto mientras que estemos dentro del aula. Y bueno, y además decirles que esto lo hacemos sobre todo para cuidarnos entre todos, ¿sí? Me cuido yo y cuido a los demás. Y que si alguno en esa semana o ese día en particular está con síntomas gripales, que ya en este momento no sabemos si son síntomas porque hay muchísima gente con gripe, saben que a partir de que evidentemente el uso del barbijo no solamente nos protegía del COVID, sino que nos protegía de otras enfermedades respiratorias. Yo empiezo a tener, es más, en mi propia familia he tenido gente con gripe en estos días. Entonces, como no sabemos si están con gripe o están con COVID, y en última instancia la gripe es tan contagiosa como el COVID. Entonces les vamos a pedir por favor que si alguno está con síntomas de fiebre ese día, o tuvo síntomas de fiebre anterior, o se está reponiendo de un estado gripal que haya tenido durante esa semana, que nos avise y que no asista. Vamos a tratar de ser todo lo cuidadosos que podamos seguir siendo hasta que sepamos que, bueno, que estamos fuera del riesgo que seguimos estando. Así que lo avisan y lo traen. Si alguno viene sin barbijo, no entra. Así de simple, ¿sí? Entonces, por favor, tráiganlo. Y en la medida que puedan, desde mi perspectiva, yo lo sigo usando
sobre todo cuando estoy al aire libre no tiene sentido, pero si estoy entro de algún negocio, es más, en la mayoría de los negocios todavía nos lo siguen pidiendo en los lugares cerrados, en las distintas instituciones donde vamos, seguimos usando el barbijo. Bien, vamos entonces, hechos estas aclaraciones, y por supuesto decirles que la semana siguiente, que es el 5, ¿no? El 5 de mayo, el 6, 5 es jueves, 6 es viernes. El 6 de mayo va a ser también de manera presencial el parcial. No sabemos el aula, porque no sabemos si me dieron solamente las aulas, nos dieron las aulas solo para la semana próxima. No sé si para la otra semana vamos a tener el aula ya. Yo ya las pedí, las 2 aulas, pero bueno, no sé si las vamos a tener asignadas. Bien, entonces, para la semana, hoy vamos a terminar de analizar el periodo de prenatal y sobre todo de 0 a 3 años, y nos quedaban pendientes. Vamos a ver cuánto dura la clase en función del tiempo de los temas que tengamos para tratar. Porque ahí están preguntando hasta cuándo va a durar la clase. Vamos a ver, porque muy probablemente la semana próxima analicemos el periodo de 3 a 5 y seguramente tendremos algún rato para hacer preguntas previo al parcial. La duración de la clase la vamos a determinar en función de la cantidad de preguntas que pueda haber y la forma en la cual nos organicemos. También vamos a ver si somos 50, como nos ha pasado en otro momento, y no tenemos dónde estar adentro del aula, va a ser medio difícil que podamos hacer una clase cómoda, ¿no? Ya les decimos, tenemos mucha experiencia, y aún en momentos prepandémicos nos pasó que se nos complicara estar adentro del aula por el aula que nos habían asignado y la cantidad de gente que éramos. Bien, hechos entonces estas aclaraciones, decirles que, como comenté recién, hoy trabajamos con el periodo de 0 a 3 años y teníamos 2 temas en particular para analizar. Uno de los temas dijimos, bueno, ya vimos cómo se fue dando el desarrollo de la motricidad. Es decir, cómo se fue dando a lo largo de estas 3 fases que tiene o que consideramos dentro del periodo de 0 a 3 años, cómo va evolucionando la motricidad, desde los reflejos hasta las habilidades motrices generales. Y lo que quedamos para hoy era que íbamos a analizar qué pasaba con la afectividad, cómo evoluciona la inteligencia, que son temas muy, muy importantes, y también cuáles son las orientaciones didácticas. ¿Sí? Por ahí había aparecido, yo estuve mirando el foro, habían aparecido 2 preguntas muy importantes, una pregunta que hablaba respecto de los juegos de crianza y los miedos. Estoy haciendo referencia a las preguntas que fueron apareciendo en el foro de este grupo. Y otra pregunta que fue de qué manera los adultos podían generar el apego. Y antes de que empecemos con ese tema, preguntarles si de todo lo que vimos hasta acá, en relación con el periodo prenatal y el periodo de 0 a 3 años, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Dudas o consultas? ¿No? Acá hay una consulta. No sé ¿Cuál? si la Sí. querés decir. Yo no la estoy viendo. ¿Quién? La duración de la clase. No, pensé que era una consulta La duración de la teórica, clase, no. bueno, es eso que les dijimos, ¿no? Vamos a ver cuando estemos allí de qué manera nos estamos organizando y podemos trabajar, porque como... Pero o en sea, realidad, sí, por claro. favor. No, lo que iba a decir es que el horario de duración de la clase son 4 horas, de 8 a 12, ¿sí? Así que ustedes cuando se inscribieron ya sabían que ese era el horario. Lo que vamos a ver es cómo, lo que dijo la profesora, ¿no? ¿Cómo nos podemos organizar? Claro. Bueno, yo lo que iba a hacer, si no hay dudas, quiero hacer esto y después ya de lleno nos vamos a meter. Me gustaría que pudiéramos avanzar con el periodo, con el desarrollo de la inteligencia o de la afectividad. Vayan pensando ustedes en cuál de los dos, en cuál de los 2 temas quieren avanzar. Yo lo que quería hacer era
mostrar algo que la semana pasada, en la última encuentro sincrónico no pude mostrar, porque no tenía esta diapositiva. Espérenme un segundito. Sé que ustedes no la están viendo, compartida. Yo ahora la voy a volver a poner compartida. Me conformó saber que hay un montón de gente que está empezando a tener vieron que, como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, evidentemente el Zoom no solamente me está fallando a mí, sino que nos está fallando a varios. Yo antes de que empecemos Discúlpame, Gladys, sí. ayer 3 horas sin internet estuve. ¿Vos? Ayer a la noche. Mira. No, terrible. Bueno, y Que... pasó ayer en un evento también, en un evento la semana pasada había pasado, y en este evento de ayer, bueno, primero inscripta, por eso que te comentaba, Cecilia, inscripta por Everbright. Bueno, cuando llegó el momento de entrar, no pude entrar, tuve que escribir, bueno, finalmente entré, y después 2 de los expositores les pasaba lo mismo que me pasa a mí. Ellos ven en su pantalla la diapositiva en modo presentación, y nosotros no. Ahora ustedes ahí sí la están viendo en modo presentación, ¿no es cierto, Cecilia? ¿Se está viendo? Sí, sí. Bien, sí. perfecto. Bueno, yo antes de que empecemos, esta diapositiva era la que yo les quería mostrar, y me di cuenta que la versión que teníamos en el campus no la tenía. Ahora tiene la versión del campus esta diapositiva, porque es una presentación de PowerPoint más actualizada. Esta es la síntesis de lo que venimos analizando hasta ahora respecto de la evolución de la motricidad. Y yo quiero que la tengan bien presente. Bien presente, porque esta es la base de la posibilidad de que una persona haga actividad física a lo largo de su vida. Fíjense ustedes, y aparte es muy importante también porque a partir de esta primera etapa, de esta primera fase, que es el periodo de 0 a 3 meses, vamos a ver ahora, a continuación, cómo evoluciona la inteligencia y cómo evoluciona la afectividad. Entonces, fíjense que cuando nacemos, en esos 3 primeros meses de vida, en esa fase que se llama los movimientos masivos incontrolados, tenemos 3 manifestaciones de nuestro sistema nervioso que van a sentar la base de la motricidad. Una que son los movimientos masivos incontrolados, que son esos movimientos que se hacen espontáneamente, que el bebé los hace, se piensa que es para lograr bienestar. Los reflejos, que son esas manifestaciones del sistema nervioso innatas, involuntarias, y que lo que hacen es demostrar que el sistema nervioso funciona, es decir, que nuestro equipo neurológico está preparado para ir evolucionando y permitiéndonos la adaptación. Y la rigidez, que tenía que ver con esta hipertonía flexora que hablamos de los últimos meses de la gestación. Y el tercero, que son los movimientos localizados o segmentarios. Bien, esas 3 manifestaciones de la motricidad son las que, a partir de la mielinización, que se va dando por las 2 leyes que ustedes ya saben, céfalo-caudal y próximo-distal, y que dijimos que la mielinización es la maduración del sistema nervioso, cómo los axones de las neuronas se van recubriendo de mielina. La mielinización es la que va a hacer que los movimientos masivos incontrolados, los reflejos y los movimientos segmentarios dejen de ser formas de motricidad involuntarias para empezar a controlarlas voluntariamente. Porque precisamente la función de nuestro sistema nervioso a partir de que empieza a madurar es lograr el control voluntario de nuestras acciones, lograr el dominio progresivo de nuestro propio cuerpo, y a partir de ese dominio de nuestro propio cuerpo, de que las distintas, o sea, que nosotros podamos, a partir de nuestra voluntad y de nuestra intencionalidad, provocar acciones, provocar efectos en el medio. Y a partir de eso también ir resolviendo aquellas cuestiones que nos interesan, ¿sí? Que a veces tienen que ver con necesidades básicas, con necesidad de conocimiento o de vinculación con los demás. Bien, eso hace que la mielinización hace que, como ustedes fueron viendo, por ley cefalocaudal, primero controlo la cabeza, a los 7 meses me siento, a los 9 meses me paro. Y entonces, eso que es el control postural es la primera manifestación que yo tengo del dominio de mi propio cuerpo. Primero soy capaz de, porque se mielinizan las vértebras cervicales, de levantar la cabeza del apoyo. A los 7 meses me puedo sentar solo, y a los 9 meses me puedo parar por mis propios medios.
A eso lo llamamos primer movimiento voluntario y coordinado, que es una de las manifestaciones, que es el control postural. Y por otro lado también, el control postural, por supuesto, lo que va controlando de manera voluntaria son todos los reflejos motores, posturales y demás. Todos esos reflejos, a partir de la mielinización, se van incorporando como parte de esta conducta voluntaria, que es controlar la postura de mi cuerpo. La otra adquisición es la de la aprensión. Dejar de tener la mano cerrada, producto del reflejo de prensión, para que cuando llega la mielina, por ley, próximo distal, a las distintas partes de mi miembro superior, primero al hombro, al codo, a la muñeca y a la mano, pueda usar mi mano con la función que tiene, que primero se acuerdan que vimos, que será tenaza, después será tijera, después será pinza. Es decir, empezar a abrir y a cerrar la mano y que la mano sea la ejecutora de las acciones que yo quiero hacer. Entonces, la segunda conducta voluntaria es la aprensión. Y la tercera conducta voluntaria es la marcha, no entendida como caminar, sino entendida como la posibilidad de mi cuerpo de desplazarse en el espacio. Fíjense que lo primero que pueden empezar a hacer los bebés como manifestación de la marcha es, a partir de que dominan el movimiento de la cabeza, el riesgo de que puedan empezar a rolar, porque la cabeza es el timón del cuerpo. Pero después también los bebés empiezan a reptar, es decir, se desplazan como si fueran un reptil, de ahí el nombre, reptar. También pueden gatear, como si fueran un mamífero, en 4 patas, hasta que finalmente se ponen de pie y pueden empezar a dar, en general, entre los 9 meses y los 18 meses, fíjense qué rango tan amplio, y como promedio entre los 12 y los 14 meses puedan empezar a caminar. Entonces, ese segundo momento tan importante en el que se empieza a ver que gracias a la mielinización, un bebé es capaz de empezar a hacer conductas voluntarias. Y vamos a ver también ahí, no lo dijimos respecto de los reflejos, vamos a ver que los reflejos, además de ser la primera manifestación de la inteligencia, también la contracción de los músculos es el primer medio para comunicarse con los seres que lo rodean. Y esta adquisición de los movimientos voluntarios también van a ser, la motricidad también va a ser el motor del desarrollo de la inteligencia y de la afectividad. Y alrededor del año y hasta los 3 años, ¿sí? Entre el primero, segundo y tercer año de vida, lo que vamos a ver es que esas 3 conductas voluntarias permiten la adquisición de las habilidades motrices generales, que es la motricidad que nos va a acompañar durante toda nuestra existencia, aun cuando nosotros no atravesemos por aprendizaje de ningún deporte, ni hagamos ninguna otra manifestación de la actividad física, que no solamente es el deporte, uno podría hacer danzas o podría hacer otro tipo de prácticas, como en este momento son todas las actividades urbanas, skate, parkour y demás. Entonces, aunque uno no aprenda ninguna de esas otras habilidades, ni ninguna de esas manifestaciones de la motricidad, a partir de los 3 años, uno termina de aprender, o bueno, también de 3 a 5 sigue ese aprendizaje, sobre todo lo manipulativo, todas las habilidades que tiene un ser humano. Las de no locomoción, que son las del control del propio cuerpo, me siento, me paro, balanceo, giro, flexiono, extiendo, no locomoción, me muevo sin desplazar mi cuerpo de lugar. Las manipulativas, entonces fíjense, el control postural, esto es muy importante, ver cómo se relacionan las flechas. Control postural va a dar lugar a las de no locomoción. La aprensión va a dar lugar a las manipulativas y las de la marcha va a dar lugar a las de locomoción. Todas las que impliquen un desplazamiento del cuerpo en el espacio. Correr, saltar, caminar, trotar, transportar, traccionar, empujar, trepar. Entonces, las de locomoción que implican que el cuerpo en su totalidad cambia de lugar de uno a otro. Entonces, que ustedes puedan tener en claro este cuadro es el que les permite comprender cómo, gracias a la maduración del sistema nervioso, desde que nazco y tengo solamente reflejos, puedo en un año, ¿sí?, empezar a dominar mi propio cuerpo. Fíjense qué importante es este primer año de la existencia,
y en 3 años puedo llegar a aprender la motricidad que me va a acompañar durante el resto de mi existencia. Y por eso es tan importante también adquirir las habilidades motrices generales, porque después sobre estas lo que vamos a ver, no en el periodo que viene, porque el periodo de 3 a 5 es justamente la consolidación de las habilidades motrices generales, es donde los chicos las aprendieron, pero las tienen que ejercitar mucho para poder dominar su propio cuerpo. Vamos a ver cómo sobre esas después se construyen las combinadas y las específicas de los deportes. ¿Se entendió este cuadro? Preguntas. No, profe, se entendió bastante bien. Va, yo más que nada, porque ya como la estoy recursando, es como una pala encima de otra y es como que se me junta todo mejor y se hace más entendible. Muy bien, me alegra mucho, Matías, ¿sí? Me alegra mucho, porque acordate que ya te predestinamos y te dijimos que este cuatrimestre... Te bendecimos, te Sí, bendecimos. sí, ya te dimos la bendición y dijimos, Matías, este cuatrimestre es el último, ¿eh? Bueno, Ojalá sea así, profe. sí, Que me ilumine desarrollo motor. Sí, te iluminamos. Acá los influjos pedagógicos de la profesora Almada y míos te iluminan para que este cuatrimestre se logre el objetivo que es terminar de aprender. Fíjate que venís aprendiendo, no es que cada cursada venís aprendiendo cada vez más, consolidás tus conocimientos, los relacionás y este cuatrimestre promocionás desarrollo motor. Bien, ¿alguna otra pregunta además de la de Matías? ¿Algún comentario además del de Matías? ¿No? A la 1, a las 2, a las 3, dejo de compartir. Bien, no me conecta la cámara, dice alguien ahí. Bueno, vamos entonces ahora a el desarrollo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué prefieren? ¿Empezamos por el desarrollo de la inteligencia o empezamos por el desarrollo de la afectividad? Miren qué generosas que estamos, que los dejamos elegir. De la inteligencia. Profe. De la inteligencia, muy bien. Bueno, ¿y qué es la inteligencia? ¿Cómo la entienden? Chachán, lo dejamos mudos. ¿Qué es la Una inteligencia? definición, a ver, perdón. Sí, fuerte. dale, Helen. La capacidad de entender el medio y todo lo que sucede alrededor. Un desarrollo intelectual. Sí, la inteligencia, en realidad el desarrollo intelectual es conocer cómo evoluciona la inteligencia desde que nacemos hasta que dejamos de existir, ¿no? Pero ¿qué es en sí misma la inteligencia? Profe, coordinar movimiento con pensamiento. ¿Puede ser? Qué tul esa respuesta. Miren, les voy a dar una pista. Más fácil de lo que se imaginan. Sí, piensen en Darwin. No, esa pista ni yo la entiendo, ¿No? Gladys. Quería evolución y adaptación A del ver, ambiente. ¿cómo, Matías, cómo? Teoría de la evolución y la adaptación del ambiente. Más que del ambiente, ¿de quién estamos pensando? ¿La adaptación de quién? La adaptación de un bebé, o sea, de un niño cuando va creciendo y va adaptando todo lo que va aprendiendo, todo lo que lo rodea. Eso lo habíamos puesto en cuenta una clase anterior, que se usó como referente a un niño, una niña, no me acuerdo bien cómo había hecho el compañero, que Sí. se había encontrado en el bosque, que fue creado por lobos. Ajá. Y Bien. caminaba cuadrúpede, no hablaba. Sí. ¿Cómo se llama bueno, hay no me iba a decir Igor, pero no es Igor. Hay, bueno, para los que estudian psicomotricidad, hay un caso paradigmático que fue un niño que fue encontrado en un bosque en Francia, justamente en Francia además, donde es la cuna de la psicomotricidad, ¿no? Y bueno, cómo es tal cual, cómo esto que siempre se dice en las leyendas se encontró en un caso, por supuesto, a principios del siglo XIX, ¿no? Ahora sería, salvo alguno que uno siempre se termina enterando de que en Vietnam alguien todavía apareció en el medio de la selva y no se enteró de que terminó la Segunda
la guerra de Vietnam, pero bueno, eso ya prácticamente no se da. Pero sí, eso es un caso real que fue parte de los estudios de la psicomotricidad, pero no me refiero, sí me refiero a un concepto que dijo recién, ahí lo pone el Víctor de Aveyrón, ¿sí? Pero que tiene un nombre dentro de la psicomotricidad, tiene un nombre en particular que le dan a ese caso. Espérenme un segundito que me está sonando el teléfono. Es el teléfono que doy para los trámites institucionales, pero era como siempre una publicidad, perdón. En este caso, la palabra que usó Matías fue adaptación. Esa es la palabra clave para... ¿Profe? ¿Cómo? ¿Y organización? Sí, Adaptación y la organización son los dos procesos complementarios de los que habla Piaget. Pero cuando yo quiero que ustedes entiendan qué es la inteligencia es la forma en la cual los seres humanos aprendimos a adaptarnos. ¿Y qué quiere decir que aprendimos a adaptarnos? Aprendimos a resolver los problemas que nos plantea el medio, porque eso es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y entonces, gracias a esa capacidad de resolver problemas, es que el ser humano se adaptó. Y esa es la gran diferencia que el ser humano tiene respecto del resto de los animales. Es decir, tener un cerebro, ¿no? Porque fundamentalmente la inteligencia es una de las funciones psíquicas superiores que tiene el ser humano, tener un cerebro con una capacidad de plasticidad, ¿no? Y maduración prácticamente ínfima al momento de nacer, que permite esto que vamos a contar ahora, los distintos pasos que se van dando durante la inteligencia, pero que la finalidad principal de la inteligencia es lograr la adaptación. Es decir, yo demuestro que soy un ser inteligente cuando, enfrentado a un problema, puedo resolverlo como fue en su primer momento planteado por Darwin, por eso planteaba lo de Darwin, ¿no? Y esto me permite sobrevivir, adaptarme a las condiciones en las cuales estoy viviendo. Y por supuesto, a medida que va evolucionando la humanidad y va evolucionando las condiciones de vida, el ser humano se tuvo que ir adaptando a distintas cuestiones. Pero básicamente la inteligencia se define así, la capacidad de resolver problemas. ¿Y para qué resuelvo los problemas? Para eso, para poder seguir existiendo y sobrevivir. Por eso es una forma de adaptación, la forma de adaptación típicamente humana. Y bueno, ¿y qué más? O sea, a partir de este concepto de inteligencia, ¿qué les llamó la atención o qué duda tienen respecto de lo que plantea Piaget? Ustedes vieron que Piaget, ustedes lo tienen ahí en una diapositiva y está explicado en el texto. Nosotros seguimos a Jean Piaget. ¿Lo habían escuchado alguna vez? A Piaget. Piaget se escribe. Sí, Jean No, Piaget. profe. ¿Nunca lo habían escuchado? ¿No? No. Bien. Ahí, si lo sacás del hábitat, no prospera. Ahí están comparando, Julio está comparando la adaptación humana con la adaptación animal. Bien, y de lo que leyeron de la inteligencia, ¿qué les llamó la atención? ¿O qué no se entendió? ¿Qué querrían que expliquemos? ¿O qué les parece que sería necesario entender? ¿Leyeron el texto, que es corto, pero leyeron el texto sobre adaptación? No. La organización, dice Camila. ¿Qué es la organización? ¿Y qué es la adaptación? ¿Y cómo se relaciona? Porque fíjense qué loco, ¿no? Uno dice, bueno, la inteligencia, que es algo psicológico, una función psíquica superior, ¿desde dónde sale? ¿Cómo es que surge la inteligencia? ¿Cómo es que alguien que nace solamente con un sistema nervioso tan inmaduro como son los reflejos, logra convertirse en un Einstein? O en un Gates, o un Elon Musk, o un Guzmán. Messi. ¿Cómo, Ceci? Messi. Un Messi, claro, un Messi, un Guzmán, un Picasso. Si lo único que tenía al momento de nacer eran reflejos.
Su sistema nervioso no podía hacer otra cosa que no fuesen respuestas involuntarias para adaptarse. Es más, fíjense, para explicar esto de la adaptación y la organización, fíjense que el análisis que hace Piaget de la inteligencia es un análisis biológico, cómo la inteligencia empieza a partir de estas dos tendencias invariantes, como plantea Piaget, que son la asimilación y la acomodación, la organización y la adaptación, y dentro de la adaptación, la asimilación y la acomodación, y a partir de esas tendencias que tiene cualquier ser vivo, convierte los reflejos en, progresivamente, a lo largo de 12 años, porque no es que lo hace un día para el otro, convierte ese reflejo, o esos reflejos, los convierte en un pensamiento abstracto. O sea, Escúchame, Gladys, acá Sí. Santiago dice correctamente integrar estructuras en estructuras de orden superior, que es un poco lo que estás explicando, pero Camila dice que lo leyó, pero te pregunta qué significa lo que estás diciendo. ¿Qué A ver si significa? vos podés... Bien, Claro. ¿qué significa lo que estoy leyendo? Miren, vamos a tenerlo, lo vamos a tener a mano a ver si lo podemos usar, ¿sí? Ahí se vuelve a ver, ¿no? La diapositiva, sí. Bien. Perdón, te interrumpo un minuto. Sí. Chicas, Camila, Macarena, ustedes no se imaginan qué importante es que digan que tampoco lo entendieron, porque si no, si nadie dice nada, lo damos por sabido, y ustedes se quedan sin entender, y entonces es importante que ustedes puedan, y cuanto más precisión tengan en ese comentario, tipo, yo no entendí la relación entre organización y adaptación, por ejemplo. Eso, cuanto más precisión tenga, más fácil va a resultar la explicación que demos. Sí, por favor, yo empiezo y este es tu tema. Miren que este es un tema que la profesora, se imaginan que, además de que, como yo he vivido enseñando estos temas, es un tema de la psicología, porque Piaget, más allá de que fue un biólogo, también hizo estudios justamente de esto, ¿no? Del desarrollo intelectual. Piaget lo que plantea es que todos los seres vivos, esto le pasa a todos, o sea, a la hormiga también. No es que nos pasa solamente a nosotros, los seres humanos. Todos los seres vivos tienen dos tendencias, es decir, la naturaleza viva, el ser vivo, cualquier célula, tiene estas dos posibilidades. La primera es que los seres vivos son seres organizados. ¿Qué quiere decir organizados? Organizados en sí mismos. Es decir, las estructuras biológicas no se generan separadas, sino que dentro de un ser vivo, sus distintas estructuras biológicas se van organizando. Es decir, por ejemplo, yo tengo el corazón y el corazón no está flotando en el medio del pecho. El corazón tiene arterias, venas, tiene distintas inserciones de nervios, es decir, ese corazón, que es un órgano, se organiza, valga la redundancia, y se va conectando con otros órganos para convertirse en un sistema. Entonces, y esto pasa también con el estómago. El estómago, que es un órgano, no está flotando en el medio de la panza. El estómago está conectado con el esófago, está conectado con los intestinos, es decir, cada órgano, por eso la idea de la organización, ¿no? Integrar estructuras en estructuras de orden superior. Esta idea que empieza desde lo biológico, de cómo los órganos se van relacionando entre sí, se van organizando, también se da respecto de las estructuras intelectuales que uno va desarrollando. Cómo cada una de las manifestaciones que tiene mi sistema nervioso se van a ir organizando y se van a ir desarrollando para incluirse en estructuras de orden superior. Un ejemplo muy claro de una organización es este que yo acabo de dar. Esto es una forma de organización. Yo empiezo con los reflejos, mi sistema nervioso se mieliniza, esos reflejos se controlan voluntariamente, esa conducta voluntaria sigue mielinizándose y va a dar lugar a una conducta, una habilidad que es, por ejemplo, sentarse, o la aprensión va organizándose, va desarrollándose y se convierte en habilidades manipulativas. Esto es a lo que se refiere Piaget. Y esto que se da, sí. Sí, para que entiendan esto que estás diciendo vos, me parece que
cuando Piaget menciona la organización, está hablando de procesos de largo alcance, porque a lo mejor entender que desde el momento de la concepción se inicia ese proceso de organización sistémico. ¿Se acuerdan que empezamos con una célula y se va diferenciando, y una vez que el bebé nace, empieza todo este proceso, y la verdad es que lleva muchos años, ¿sí? Para que ustedes entiendan, porque si no parece muy complejo entender esto de qué estructuras estamos hablando y de qué orden. Si ustedes lo ponen así en largo alcance, aproximadamente 12 años o más, en los primeros 12 años del sujeto, tiene más sentido decir, bueno, claro, estamos diciendo que empezamos con la célula, después estamos hablando de los reflejos de cuando nace y del modo en que se va mielinizando. Eso les permite a ustedes comprenderlo con mayor facilidad. Sí, y esto que planteas Y es... algo más Sí, quería sí, decir, sí, sí, sí. Gladys, Sí. que ahí vos pusiste invariantes funcionales, ¿no? Porque son muchas palabras técnicas que me imagino que son nuevas para ellos, ¿no? Entonces, invariantes funcionales quiere decir que todas, que no varían. Esta función la tienen todas las personas, la profesora ya lo dijo, pero técnicamente eso que dice, cuando habló de Picasso, Messi, Einstein, como que nacieron con los reflejos, solamente como la primera estructura que va a dar base al desarrollo de la inteligencia, cómo se pudieron desplegar y cómo, digamos, cómo todas las personas logramos desarrollar hasta donde lleguemos. Bueno, esas son las invariantes, gracias a las invariantes funcionales, que son dos, que es como dice la profesora, desde la hormiga hasta no sé, el ídolo que ustedes más consideran más inteligente, cuentan en su estructura, digamos, en su estructura, con estos dos invariantes funcionales, con estas dos funciones que van a estar presentes a lo largo de todo su desarrollo. Una es la organización y otra es la adaptación. Y la adaptación tiene esa función que ustedes ven ahí. Lograr lo que planteó, esto lo descubrió Darwin, porque si hubo alguien a quien estudió Piaget fue a Darwin, ¿sí? Darwin descubrió que para que los seres vivos sobrevivan, lo que tienen que hacer es adaptarse al medio. Y para adaptarse al medio, todos los seres vivos, tienen estas otras dos funciones que son complementarias. Una función que es la asimilación y la segunda función que es la acomodación. Y esas dos funciones nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Y los acompañan también a ustedes hoy acá en esta clase. ¿Qué es asimilar? Asimilar es primero yo relaciono aquello nuevo o aquello con lo que yo tengo que resolver a partir de lo que sé hacer. Si yo sé, no solamente de lo que sé hacer, sino de todo lo que sé. Es decir, cada vez que yo voy a hacer algo, con lo primero que pruebo es con lo que sé hacer. Vamos a dar un ejemplo de un bebé. Si un bebé tiene 4 meses y lo único que sabe hacer como conductas voluntarias es agarrar y llevarse las cosas a la boca, todo lo que el bebé a los 4 meses sea capaz de agarrar, lo primero que va a hacer es llevárselo a la boca. Eso es lo que Piaget... Sí, claro. sí. Es decir, que contrariamente a lo que puso Camila, sí lo ponemos en práctica en una acción concreta, porque ella pone, no es que no se ponga en una acción concreta, no, estas invariantes funcionales se ponen en juego en cada cosa que hacemos. Cuando ustedes leen un texto, cuando el bebé se lleva a la boca todos los objetos que puede asir con la mano, ¿sí? O en una jugada de gol, Messi resuelve magistralmente y logra su objetivo. Sí lo vemos en una acción concreta. Quiere decir que cuando ustedes observan a un niño, pueden llegar a hipotetizar cómo se está dando este proceso que está explicando Gladys.
Es más, es tan habitual el proceso de asimilación que es una de las grandes dificultades para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque uno, en general, cuando va a aprender algo nuevo, lo primero que dice es, esto es lo mismo que yo ya sé. ¿Sí? Es decir, uno suele tratar el medio con las acciones, con las ideas y con los sentimientos que uno ya tiene desarrollados. Entonces, por ejemplo, cuando el bebé, si vamos pensando, vamos a ir tratando de dar ejemplos en función de este desarrollo que viene aquí, que es cómo se va construyendo la inteligencia, sobre todo en todos estos globitos verdes, que les pedimos por favor que si los tienen a mano y si no vayan tomando nota y si no vayan teniendo a mano el texto para poder entender cómo se da. Entonces, ¿qué es lo primero que el bebé hace? Asimilar. ¿Qué es asimilar? Ejercitar el reflejo. ¿Qué reflejo es lo primero que hace el bebé que dice Piaget? Es, desde que nace y durante todo el primer mes, el bebé ejercita sus reflejos. El reflejo de prensión, todo lo que le pasa cerca, lo tiene, lo agarra y hay que abrirle la mano para que pueda soltarlo. En los reflejos, por ejemplo, de marcha o los reflejos de cuando escucha algún sonido, es decir, durante todo ese primer mes de vida, el bebé, porque su sistema nervioso todavía no está mielinizado, ejercita esos reflejos. Y fundamentalmente el reflejo que ejercita y que Piaget mira, porque Piaget hace todo este descubrimiento observando a sus hijos, es el reflejo de succión. Es decir, el bebé chupa cuando la mamá, cuando tiene hambre y la mamá o quien lo cría le da la teta o le da la mamadera, pero también succiona y hace el reflejo de succión cuando está durmiendo. Entonces, eso es asimilación. Trato el medio con lo que traigo. ¿Qué traigo? Reflejos. Pero progresivamente, como el sistema nervioso se va mielinizando, no es que viene la varita mágica, ¡ting!, nos toca en la cabeza y de pronto vamos empezando a adaptarnos. Como el sistema nervioso se va mielinizando, el bebé, en lugar de seguir haciendo los reflejos en forma involuntaria, gracias a la mielina empieza a controlar los reflejos. Y entonces logra algo que Piaget llama un esquema. ¿Qué es un esquema? Un esquema empieza a ser una acción que se repite voluntariamente, una conducta voluntaria. En lugar de succionar en el aire, el bebé lo primero que se descubre y hace es chuparse las manos. ¿Sí? Les digo, Ceci, yo comentaba ayer, yo tengo una sobrina nieta de 4 meses, 3 meses y pico, 4 meses ahora, y es un placer verla cada vez que se encuentra las manos, el placer con el que ella se succiona, se chupa, o sea, que uno ve, si uno se pone a mirar con ojo de conocimiento, es increíble cómo los bebés hacen este esquema o esta reacción circular primaria de succionarse las manos cuando se las descubren. Y cada vez que puede se lleva o se la encuentra, porque en muchos casos a los 3 meses todavía se la está encontrando la mano más que llevársela. Claro, quiero decir esto, sí, esos sí. movimientos involuntarios, ¿sí? Hace que como no los puede controlar todavía, hace que a veces ese movimiento de los brazos no llegue a la boca. ¿Sí? Por eso sí es al revés, es una acción concreta que podemos ver cómo se empieza a consolidar a través de la organización de los sistemas, ¿no? De la mielinización y de transformar un movimiento involuntario en un movimiento voluntario en algo que le genera placer. Por ejemplo, chuparse la mano. ¿Sí? Bien, y ese chuparse la mano es lo que Piaget llama esquema. ¿Qué es esquema? Es una conducta que se repite. Cada vez que me encuentro la mano me la chupo y después me la llevo voluntariamente. O ya una vez que llegó la mielina y me puedo acercar la mano a la boca como eso me gusta, lo repito. Eso se llama esquema circular primario o llámenlo esquema primario y se suele dar sobre el propio cuerpo. Es decir, que lo que hace el bebé es chuparse la mano. Pero luego, el bebé que ya se logra sentar, fíjense que acá vamos relacionándolo con lo que vimos del periodo, de la fase de los movimientos voluntarios. Por eso les decimos que la motricidad en este momento es la base del desarrollo de la inteligencia. En ese momento en que el bebé se puede sentar,
Es tan importante lograr sentarse porque el bebé libera las manos y los brazos del apoyo. Cuando el bebé se logra sentar, ya no solamente es capaz de llevarse la mano a la boca, es capaz de agarrar los sonajeros, es capaz de agarrar la cuchara y empieza a desarrollar otros esquemas. Además de la succión, por ejemplo, está el esquema de sacudir, ¿sí? Los bebés agarran los sonajeros y se empieza, vuelvo para atrás para que se entienda lo que estamos diciendo. Y lo que él sabía hasta ese momento era succionar. Si el bebé agarraba el sonajero, lo chupaba. Si agarraba su mano, se le encontraba, la succionaba. Pero después, de pronto, el bebé encuentra el osito de peluche. Y cuando se lleva el osito de peluche a la boca, se da cuenta que chupar el peluche es una cosa que no es agradable. Pero, entonces, ¿qué hace con ese objeto? En lugar de asimilarlo, asimilar es eso, todo lo que encuentra se lo lleva a la boca y hace lo mismo, lo succiona. Pero a partir de que empieza a descubrir otros efectos, empieza a acomodar. Y se da cuenta que el sonajero, cuando se lo está llevando a la boca, suena. Entonces no solamente se puede succionar, también se puede sacudir, también se puede golpear. ¿Qué es eso? Convertir o además de succionar, descubrir una nueva acción motriz, como por ejemplo golpear, ¿sí? Por eso es que uno dice, pero este bebé, ¿qué hace? Va a romper todo. No, no está queriendo romper, está golpeando justamente para descubrir el efecto y para aprender un nuevo esquema. Entonces golpea, sacude, tira, esas vuelven a ser todas nuevas conductas voluntarias que logra gracias a que domina la aprensión. Y esa es una forma de acomodación. ¿Qué es acomodar? Lo que sé hacer no me sirve. Y puedo cambiar esa forma, que es siempre succionar, para aprender otra que es sacudir, golpear, tirar. Si esto lo llevamos pensemos en una clase en un club. Una clase, un nene de 8 años en un club, donde el nene lo único que sabe es correr en línea recta. Entonces yo le pongo una serie de conos y le digo, llega al otro lado llega de este arco al otro arco tratando de no voltear ningún cono. Y él lo único que sabe hacer es correr en línea recta. Lo primero que va a hacer es correr en línea recta y llevarse por delante los conos. Eso es asimilación. ¿Qué es acomodación? Vuelve al arco y yo le digo, a ver, Juancito, dijimos que hay que correr sin voltear los conos. Entonces, Juancito va a tener que modificar eso que él sabe hacer, que es correr en línea recta, por alguna otra estructura que él irá buscando, que es empezar a esquivar, y acomodar lo que él sabe hacer, que es correr, para correr entre conos, ¿sí? Modificar lo que sabe hacer y adecuarlo a esa nueva situación que yo le estoy planteando. Es decir, que de la asimilación de correr en línea recta que él sabía, va a tener que acomodarlo a esa nueva consigna y situación problema que yo le estoy planteando, que es correr entre conos. Uno está todo el tiempo en la vida fluctuando entre lo primero que uno hace, porque es justamente todos los seres vivos hacemos eso. Lo primero que hacemos es asimilar, tratar el medio y lo que nos rodea y todas las situaciones de nuestra vida con lo que sabemos hacer. Inclusive lo hacemos desde el ámbito de lo afectivo, ¿sí? Tratamos a las personas como nos enseñaron o como nos acostumbramos que nos traten. Y en muchos casos después lo que vamos logrando a partir de la interacción con el otro es acomodarnos. Esto se da en lo intelectual, en lo motor, en lo afectivo, en todos los órdenes. Y aquí, en este caso, si uno vuelve acá, uno dice, bueno, ¿qué sabía hacer? Sabía succionar el sonajero. Pero a partir de que descubre que el sonajero suena, va descubriendo esto, que son nuevos procedimientos, que es lo que Piaget llama, y ustedes tienen en el texto, esquemas secundarios, o reacciones circulares secundarias. ¿Por qué circular? Porque se repite, ¿sí? Se repite, se repite, se repite. ¿Y por qué secundarias? Porque en lugar de ser sobre el propio cuerpo, con mi boca me chupo la mano, empieza a ser para descubrir acciones en el medio. Y ahí, acá, cuando llegamos acá, a este cuarto momento, ese es
hay dos momentos muy importantes de este periodo para la inteligencia. Este cuarto momento es cuando Piaget dice, a partir de los 8 y 12 meses, el bebé logra algo que es revolucionario para su psiquismo, que es, porque hasta ahora lo que estaba haciendo es asimilando, acomodando y descubriendo las posibilidades de sus manos y de los objetos. Pero a partir de los 8 meses el bebé empieza a demostrar que es un ser inteligente. Y ahí demuestra su inteligencia práctica. ¿Cómo? Coordinando o combinando las acciones motrices que ya sabe hacer, a las que Piaget llama esquemas primarios y secundarios, y gracias a que ya piensa en este bebé, ya está mielinizado, ya se sienta, ya domina los brazos, hasta se puede parar, y el bebé logra coordinar todas esas acciones que sabe hacer para lograr objetivos. Poder lograr un objetivo y poder resolver un problema es lo que se llama, a partir de esto que Piaget nombra acá, o nos hizo este esquema como conducta intencional, es lo que nosotros vamos a llamar el inicio de la inteligencia práctica, que es la misma inteligencia que los seres humanos compartimos con los monos. ¿Y qué es esa inteligencia práctica? Es cuando el bebé coordina dos esquemas de acción para lograr algo que se propone. Por ejemplo, yo siempre doy los mismos esquemas porque me parece que son muy claros. Por ejemplo, si un bebé está sentado en la sillita de comer y se le deja un plato de comida con algo que a él le gusta en la mitad de la mesa, y él se tira desde la sillita pero no lo puede alcanzar, y la mamá le dice, no, eso no, no, eso no. ¿Qué hace el bebé? Está el plato en la mitad de la mesa sobre un mantel. ¿Qué hace el bebé? Tiene dos esquemas, prensión y tracción. Agarra el mantel, piensen, bebé de 9 meses sentado en la sillita de comer en la punta de la mesa. Le dicen que no a la comida, agarra el mantel, tracciona y acerca hacia él el plato. ¿Qué hizo el bebé? Resolvió un problema. Resolvió un problema. En ese momento el bebé tiene la misma inteligencia, que es la inteligencia que tienen nuestros primos cercanos, que son los monos. Inteligencia de los primates, ¿no? Los primates superiores, que es la inteligencia práctica. Es decir, ¿qué es la inteligencia práctica? La capacidad de resolver un problema con acciones motrices concretas. Y se adaptó. Y se adaptó, porque lo que quería era comer, Ramiro, y no lo dejaban. Entonces, él asimiló y acomodó. Sabía agarrar, sabía traccionar. Unió esos dos esquemas y acercó hacia sí el plato. Otro ejemplo. Llega el papá y deja las llaves del auto sobre la mesa. Y él, cada vez que ve que el papá tiene las llaves del auto, le encantan. A los bebés les encantan las llaves, todas las cosas que son riesgosas, que tienen luces, que se las pueden tragar, que le pueden hacer daño, a los bebés les encanta. Deja la llave del auto sobre la mesa. Y ya una vez agarró la llave del auto y se la sacaron, ¿no? Porque lo primero que hizo fue llevarse las llaves del auto sucias, todas las llaves sucias a la boca. Entonces, ¿qué hace el bebé? Está comiendo. El papá deja las llaves con la cuchara, prensión de la cuchara en la mano, se estira y trae con la cuchara las llaves. Él solo no llega con la mano, pero con la cuchara alarga la posibilidad de alcanzar. Con la cuchara va golpeando las llaves para acercárselas, y finalmente cuando el papá se da vuelta lo ve con las llaves en la mano, pero no vio la acción. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Resolvió un problema. Le interesaban las llaves, quería las llaves, coordinó prensión, combinó golpear, combinó el estirarse, todos esquemas voluntarios, dominio de su propio cuerpo, de la mano, del brazo, del objeto, y alcanzó la llave hacia sí. Entonces, eso es la inteligencia práctica y es propia de este periodo, que es el periodo sensorio-motor. La primera inteligencia, fíjense cómo de los reflejos de una conducta absolutamente predeterminada por la especie humana y por la especie de cada animal, cómo de los reflejos el ser humano al octavo mes, entre el octavo mes y el año, demuestra que es un ser inteligente. Eso después, de los 12 meses en adelante, lo que empieza a hacer con todo eso que sabe, con todos esos esquemas de acción, con todas esas
conductas voluntarias empieza a ser el terror de la familia. ¿Por qué? Porque es la época donde mete el destornillador en el enchufe, la moneda en las ranuras de los electrodomésticos, bueno, abre los muebles, tira todo. ¿Qué está haciendo? Está, como dice Piaget, descubriendo el mundo que lo rodea. Y a partir de los 18 meses, y sobre todo de los 2 años, da el segundo salto cualitativo, que es convertirse, hasta ese momento era un animal humano, pero a partir de ese momento se convierte en, o empieza a adquirir a partir de los 18 meses, en todos los elementos, o sea, da el salto cualitativo que le permite acceder a lo que es la cultura humana o la especificidad de la especie humana, que es la posibilidad de utilizar símbolos. ¿Cómo es que empieza a utilizar símbolos? Porque nuestro sistema nervioso se sigue mielinizando y ya no solamente se mieliniza las estructuras de nuestras extremidades, sino que también se va mielinizando la corteza cerebral y las distintas estructuras de nuestro cerebro, y nuestro cerebro puede empezar a hacer algo que hasta ese momento no podía, que es construir imágenes mentales. ¿Qué quiere decir que un bebé construye imágenes mentales? Es como si empezase a tener fotos, ¿sí? Representaciones, eso son las imágenes, son como fotos. ¿Puedo dar un ejemplo, Sí, Gladys? sí, por favor, todo tuyo. Sí. Si yo a ustedes les digo caballo, ¿saben de qué estoy hablando? No mostré ningún caballo, ni Claro, usamos la imagen mental. Tienen todos una imagen mental que les permite, es esa representación que da lugar a la abstracción. Podemos hablar, por ejemplo, de los dinosaurios sin haber visto nunca ninguno, y también podemos acceder a, digamos, va a ser la herramienta, esta representación mental, es la herramienta básica para el desarrollo completo de la inteligencia, que es el nivel abstracto de pensamiento, ¿sí? Que vamos a lograr después de unos cuantos años. Pero necesitamos primero la representación. Entonces, la representación, ¿cómo se logra? Y es ese nene que va en el carrito y escucha que si tiene una mascota y va por la calle, el adulto le va diciendo, mira, ladra, lo dice con acciones, ¿no? Supongamos que ladra otro perro, entonces vos le decís, igual que el perro que tenemos en casa, ¿sí? Escucha, debe ser otro perro. Entonces, ese trabajo que se toma el adulto es favorecer la construcción de esas representaciones. Y Ceci, yo creo que para que a partir de esto que está planteando Ceci, y algo que Ceci señaló antes, que me parece que es importante y que está permanentemente remarcando en todo lo que va diciendo, que es necesario que ustedes tomen, o sea, que lo puedan Tomen ver. nota. Sí, que lo puedan ver, ¿no? Fíjense cómo esto es un proceso. Esto es un proceso y acá, en cada uno de estos, por eso es importante, vieron que uno pone imágenes todo el tiempo, fíjense que en cada uno de estos ovalitos, lo que se está marcando es cómo se va dando el proceso de organización cada vez con una complejidad creciente. Los reflejos son más sencillos que los reflejos son la base de los esquemas se articulan entre sí y permiten descubrir, los esquemas se articulan entre sí para resolver problemas, y demostrar que soy un ser inteligente. Los esquemas me permiten seguir descubriendo el medio que me rodea, y los esquemas en algún momento no solamente son motrices, sino que también se convierten en mentales. Y lo importante acá es que yo siempre voy a usar lo anterior, y eso es lo que va a demostrar que estoy asimilando, y cuando yo me dé cuenta que con eso que sé hacer no puedo resolver el problema, voy a buscar o lo voy a modificar, ¿sí? Es lo que Piaget dice, que se rompe mi equilibrio. Yo en general asimilo mientras que estoy en equilibrio, ¿no? Resuelvo con lo que sé. Hasta que en algún momento eso que sé hacer no me permite resolver el problema y lo cambio, lo modifico, lo acomodo para poder resolver y para poder satisfacer lo que quiero hacer.
Y como última cuestión, y después decirles que el resto las vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre, respecto de la representación mental, también otro ejemplo que a mí me gusta mucho dar y que se ve es claro, ese es el momento, ahí está empezando la representación mental, es con el uso del lenguaje. Fíjense que los bebés, cuando necesitan algo, usan acciones. Y están sentados en la sillita, ¿sí? En el trono, en la cabecera de la mesa, en general uno los pone para que todo el mundo desde alrededor lo pueda cuidar, está sentado en la sillita y con acciones dice lo que quiere, ¿no? Entonces, con el dedo índice, y el uno no sabe. Si quiere tomar agua, si quiere un chiche que hay sobre la mesa, si quiere comer, no sabe. El y el dedo índice es todo, ¿sí? O empieza a llorar y es todo. Entonces la mamá empieza y todos los que están alrededor cuidándolo dicen, ¿qué querés? Papa, ¿querés una galletita? ¿Querés agua? ¿Qué querés? ¿No? Y le va dando todo hasta que el bebé hay algo que le dan, que quizás no era eso, pero bueno, eso le interesó y lo manotea. Y cada vez que la mamá le acerca el vaso con agua, hace esto que dijo Ceci recién, ¿no? ¿Qué querés, agua? ¿Querés agua? ¿Sí? Y agua es todo, es genérico. Agua es la leche, la gaseosa, el jugo, todo es agua. O le dice, ¿qué querés, papa? Y la papa es la galletita, el puré, todo es papa. Agua o papa. Hasta que llega un momento donde el bebé es capaz de asociar, para construir esto que dijo Ceci del caballo, de asociar eso que le están dando con un sonido y una representación y dejar de decir para decir agua. El bebé en general no dice agua, dice aba, ¿no? O papa o aba. Entonces, fíjense en ese momento donde el bebé deja de señalar y de gritar y reemplaza ese esquema de pedir con el gesto por la palabra es el primer signo, ¿no? Es la primera manifestación de que ese bebé está empezando a construir imágenes mentales, porque el lenguaje es justamente una de las formas de simbolización. El lenguaje reemplaza nuestras acciones por palabras, ¿sí? No hace falta que yo, que es más, por ejemplo, en este tiempo, yo no le puedo, si tengo un vínculo afectivo con alguien y no lo pude ver, no lo puedo. Una cosa es una acción, yo le muestro al otro que lo quiero abrazándolo, pero también yo puedo decirle al otro que lo quiero, que tengo un vínculo afectivo con esa persona con una palabra, te quiero o te amo. Entonces fíjense cómo el lenguaje reemplaza las acciones, porque el lenguaje es quizás la primera forma de representación mental y la primera forma de simbolización. Y lo que vamos Una a ver... cosita, Sí. que es que tomen la dimensión de la relevancia que tiene esto que acaba de decir Gladys, ¿no? Que el cambio es un salto cualitativo. Ya no necesitamos hacer ninguna acción para decir, para resolver un problema, sino que la podemos resolver mediante la utilización de los símbolos, ¿sí? Llamo por teléfono y digo, ¿me traen la comida? No tengo que ir a hacerla, ir a comprar, preparar, no, utilizo los símbolos, ¿sí? Piensen en ese bebé que dice, ¿me alcanzás el juguete? ¿Sí? ¿Y qué efectos va a tener en cómo se comprende y se vincula con el mundo que lo rodea? Y es más, uno podría pensar, bueno, ¿y esto? ¿Cómo se relata todo esto? ¿Para qué necesito saber yo todo esto? Porque justamente poder entender cómo se va construyendo la inteligencia y el tiempo que lleva, porque acá la realidad es que es casi meteórico, ¿no? Que en 2 años uno haya o sea, si uno hace se separa y piensa esto en tiempos, dice, y en procesos, dice, bueno, la verdad que qué maravilla nuestro psiquismo y nuestro sistema nervioso para convertir algo que es puramente biológico como un reflejo en una estructura psíquica superior, como diría Vygotsky, como es la función psíquica superior, como es la representación, y nada menos que una función tan compleja como es el lenguaje o los símbolos.
Y es importantísimo porque el mundo del deporte está lleno de formas de comunicación simbólicas. Es más, hay un investigador, que todavía afortunadamente está vivo, como es Parlevas, y que seguramente ustedes van a ver en Historia de la Actividad Física y el Deporte, o en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes, que analiza toda la estructura de los deportes a partir de esta capacidad de comunicación simbólica, ¿no? Porque uno no solamente se comunica con las palabras, sino que también se comunica con los gestos, simbólica, y cómo eso incide en la organización y en las tácticas y en las técnicas deportivas. Y para terminar con esta primera parte de la clase, porque ya son y cuarto, así les damos un ratito y después vemos cómo volvemos con la afectividad, y ahí le vamos a pedir a Ceci si tiene ganas de contarnos del apego y todo eso que a mí me encanta conocer. La verdad que es hermosísimo ver cómo se construye la afectividad. Lo que tenemos que decir es que como formas de representación que empiezan en ese momento, le va a llevar, esto es más largo, este periodo de la representación, o sea, que los chicos empiecen a usar el lenguaje, que los chicos empiecen a jugar, ¿sí? Esta es la época donde los bebés empiezan a jugar simbólicamente y convierten a la silla en el autito, convierten el palo de escoba en el caballo, convierten la caja de remedios en el trencito o en el avión. Es decir, empiezan a cargar de simbolismo a los objetos, o se cuelga la cartera y se mueve como si fuera la mamá, o agarra las llaves del auto y juega a hacer que va a ir a manejar el auto, ¿no? Y empieza a hacer los gestos del auto. Entonces, es, además del lenguaje, otro aspecto muy importante que los chicos empiezan a dominar en este momento, empiezan a usar como medio para la simbolización, es el juego, y el otro es el dibujo, ¿no? Como a partir de esta etapa, es la etapa que también tiemblan las familias, porque cada vez que encuentra un lápiz empieza a hacer garabatos, o un crayón empieza a hacer garabatos en las paredes y escribe todo, ¿no? Bueno, está simbolizando. Es más, y si uno le pregunta, en ese garabato puede haber un sol, un zoológico, lo que haya visto, ¿no? Lo que haya visto recientemente es parte de ese dibujo. Y todo eso está dado en base a esto, ¿no? Estas representaciones, esta imagen mental, que es la base de la posibilidad de empezar a manejarse simbólica, o sea, empieza el camino hacia la abstracción, reemplazar las acciones por imágenes. Esto se va a dar, fíjense ustedes, esto va a ser motivo de, ya la semana que viene vamos a estar hablando del periodo preoperatorio, porque es el propio de lo que empieza ahora, el periodo de 3 a 5 años, y cómo eso se va a ir complejizando y lo vamos a ir viendo. Luego el pensamiento se puede empezar a operar para hacer un pensamiento lógico y concreto, y a partir de los 12 años en adelante empieza la posibilidad de la operación abstracta, que es el pensamiento operatorio formal, y que lo vamos a ir viendo. O sea que esto recién empieza, pero que en este periodo el niño pasa de ser un ser inteligente práctico a ser un ser inteligente simbólico. Bien, no sé si hay dudas hasta acá, si no nos vamos al recreo, porque este es un tema muy heavy. Sí. Heavy. Yo Esperamos... sugiero que hagamos no sé si Juan Gramajo quiere hacer antes de que nos vayamos una pausa activa. Ah, sí, ¿quién hace la pausa activa? Vamos, dejo de compartir. Juan Gramajo pidió. A ver, vamos, y después cuando volvemos hacemos la otra. ¿Quién la hace? Juan, ¿estás por ahí? Se fue. ¿Hay alguien que quiera hacer una pausa activa antes de irnos? Luana Barbosa. Luana. No, acá. Después Acá Luana. está, acá está. Ahí está Juan. Dice, primer ejercicio, entrelazamos los dedos atrás de la nuca. Bien. Ay, no, se me cerró. Ahí y está. solo los mantenemos sin mover el cuello. Solo lo mantenemos ahí. Hay que mantener la postura. Heavy, estira la espalda. ¿Cuánto tiempo lo mantendremos? Gladys, diga. 12 segundos. Mínimo 12 segundos, en realidad de 15 a 30 segundos, para que un ejercicio de flexibilidad genere lo que tiene que generar. Listo, me cansé. No sé si fueron 12, pero... Sí, pero fueron más para mí. ¿Para qué dejo de grabar? Ejercicio.